Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un aplauso para animarnos, hombre, que es un lunes muy lluvioso. Por favor, Joaquín, Chimo, ya vamos a pasar a eso. Jorge, sentados, por Hola, favor. Paloma. Lo primero que tengo que comentar es que a lo mejor podéis pensar, pero qué bellezas en esta foto, estas tres personas. En natural somos mejores, ¿a que sí? Los que estáis en el streaming no lo estáis apreciando, pero en persona es muchísimo mejor. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este Somos, este evento tan maravilloso que celebra el CEI cada año, que nosotros estamos felices de estar, pese a las inclemencias de la lluvia, pese al tiempo, pese a todo, ya estamos aquí. Me voy a sentar con vuestro permiso y, por favor, voy a presentar a estos dos grandes ponentes, que además uno creó, otro siguió, o sea que vamos a tener todos los detalles sobre ese casero tan maravilloso que es Cashfit, que además yo creo que todos coincidiremos. Simo, ahora te vas a poner rojo porque ahora voy a empezar a hacerte un poco la pelota. Todos coincidiremos que para mí es una de las empresas valencianas de referencia a nivel tecnológico. O sea, es decir, si tuviéramos que citar la típica pregunta, ¿no?, de qué proyecto valenciano de tecnológico nombrarías, ¿no?, así a bote pronto, yo creo que en un 80% Cashfit sería una de las primeras. No sé si coincides con ello, Chimo. Gracias. Pero yo lo tengo súper claro, y es que desde este 2014 que creaste, junto a Javi, en este contexto además universitario, es como un sueño hecho realidad, ¿no? Crear un tipo de esa empresa que nace desde un contexto súper universitario, que crece y que más de 10 años después pues es todo un éxito. Y a mí me encantaría que me hicieras un pequeñísimo resumen, Chimo, de cómo está Cashfit a día de hoy, sobre todo pues eso, a nivel de lo que nos puedas contar y lo que nos puedas decir sobre lo que es Cashfit en la actualidad. Bueno, pues muchas gracias, Paloma, por estas palabras. La verdad que es un placer y un gusto estar aquí con todos vosotros y que una ponente como Paloma, que es un referente dentro del ecosistema, te regale estas palabras. Esto es porque le he pagado, ¿eh? No os penséis que se lo dice porque quiere. No, pues la verdad que Cashfit estamos muy contentos, estamos muy bien. Actualmente, bueno, para que no sepáis qué es Cashfit, es un proveedor global de servicios tecnológicos para eventos. Tenemos como diferentes verticales. Una vertical se llama Interticket, que es la plataforma de venta de entradas online, en la cual somos el proveedor número 1 en venta de entradas en música de España, por delante de monstruos como Ticketmaster, Eventim, que pertenecen a fondos millonarios y son monstruos en la industria mundial. Nosotros vendemos unos 7 millones de tickets en España, que es una cifra bastante considerable, y la verdad que estamos muy orgullosos de alcanzar esta cifra creciendo cada año. Y luego tenemos otra vertical, que son los propios servicios tecnológicos que pasan durante los eventos, donde ahí hacemos control de acceso, control de aforo, cashless. Si alguno de vosotros ha ido a algún evento con unas pulseras que ponen un QR, unos tótems, pues todo ese sistema de control de acceso, acreditaciones y pago con la pulsera es un sistema nuestro pionero en España y de los primeros en Europa. Y somos el proveedor número 1 aquí en España, hacemos más de 650 festivales. Eso es la parte de España. Y ahora estamos en un momento muy dulce de mucho crecimiento internacional. De hecho, justo antes les lo comentamos a Jorge, en 3 semanas tenemos nuestro primer evento en Dubái, en 5 semanas tenemos un evento en Abu Dhabi, de 2 semanas en Halloween tenemos un evento en Los Ángeles. Entonces ya hemos pasado de la escala nacional a la escala mundial e internacional, y tenemos eventos en Brasil, en México, en Colombia, propios Estados Unidos, Portugal, Holanda, UK y ahora Middle East. También hicimos un evento en Corea del Sur, solo control de acceso, que es bastante curioso. Tenemos un evento en Corea del Sur de control de acceso. Bueno, todo es probar en este caso, pero yo creo que ya simplemente con todo lo que has dicho se merece un aplauso para cómo está Cashfit a día de hoy. Hombre, que tenemos que animarnos, di que sí. Bravo, qué gusto da decir que esto es marca valenciana, que esto es una cosa nuestra, una cosa tan significativa. Y en este contexto de crecimiento y de poder, de repente llega Jorge. Llega Jorge desde fuera de Valencia y de repente descubre esta empresa. Jorge, a mí me encantaría saber en qué contexto conoces a Chimo o a la empresa Cashfit y, sobre todo, y esto es muy importante, ¿qué primera impresión te dieron? Porque parece que no, pero las primeras impresiones siempre decimos que cuentan mucho y yo tengo curiosidad de saber si fue buena o mala. Jorge. ¿Qué va a decir ahora? Bueno, Paloma, encantado de estar aquí con vosotros. De fuera de Valencia ahora, pero he pasado mucho tiempo en Valencia. Pues mira, nos conocimos en 2019, en el contexto de... Yo estaba en un despacho de consultoría ayudando a emprendedores y a no tan emprendedores, o intentándolo, y conocí a Chimo. Y la verdad que nos encantó a todo el despacho, y a mí en particular nos encantó él, primero, y luego nos encantó lo que estaban haciendo. En ese momento tenían una necesidad de repensar cómo iban a gestionar toda la expansión que realmente han tenido. Y como yo le he dicho a Chimo siempre, luego ya pues hemos fundamentado en la amistad
nuestra relación, las conversaciones que teníamos, sobre todo en una cafetería famosa con una sirena como el logo, digamos que le ayudaba a pensar. El hecho de verbalizar las cosas y de comentarlas le ayudaba a pensar cómo evolucionar. La verdad que un placer verles lo que han conseguido y lo que está por llegar, que todavía será mejor. Desde luego que para 10 años dan para mucho. Encima tú entras en un contexto donde 2019 pasa toda la pandemia después. Es correcto. No sé si lo comentaremos después de la conversación, pero es verdad que se agradece también, Jorge, y esto también yo estoy hoy un poco de oda al mundo. Se agradece también confiar en emprendedores pese a los tiempos después que han pasado, sobre todo a nivel de festivales. O sea, yo no me quiero imaginar esos tiempos como fueron, pero sí, de hecho, mi siguiente pregunta sobre todo iba dedicada a que en estos 10 años habrás vivido, pues como dicen, ¿no?, los emprendedores, Jorge, estos altibajos, esta montaña rusa de emociones. Yo sí que me gustaría conocer algún momento no sé si es la pandemia, no sé si es otro, de un altibajo que dijeras, oye, mira, yo creo que en este momento me estoy hasta replanteando, no el ser emprendedor, sino el no hacerme funcionario corriendo del Estado para no tener que emprender nunca más. No sé si tuviste algún momento así dentro de esos 10 años. Uno no, muchos, muchísimos. No voy a decir la pandemia porque es muy obvio, pero luego comentaremos, pero unos años antes, un gran festival que hacíamos nos dejó de pagar y esto hizo que las nóminas de agosto, yo miré la cuenta bancaria y no podíamos pagar las nóminas de agosto. Y dije, ostras, tenemos un problema serio si no puedo pagar las nóminas de agosto. Muy poquitos, en ese momento éramos 6 o 8 personas en la compañía. Tuve que hablar a varios clientes para que me adelantaran los pagos de facturas venideras de septiembre, octubre y demás, para tener cierta caja y poder pagar esas nóminas y luego pues hablar con ese festival para llegar a un acuerdo de cobrar, al final cobramos el 95%, el 90% de esto, pero meses adelante. Además, agosto, con todos los bancos cerrados, vacaciones y demás, conseguir cierta financiación ese mes es un poco complicado. Y la verdad que fueron momentos pues, de muchísima tensión, muchísimo agobio, porque desde los 12 años de la empresa que tenemos nunca nos hemos retrasado un solo día para una nómina. Entonces, si la fecha antes era pues, el 5, luego pasó a ser 1, ahora es el 20 y algo, vamos adelantando y para mí era como un palo, una decepción mía interna el no llegar el día de la fecha y decir, oye, no te puedo pagar o te puedo pagar un 50%, el otro 50% te lo pagaré la semana que viene. Entonces, al final busqué la solución, llamé a 3 clientes bastante cercanos, adelantamos las facturas y pudimos pagar y la verdad que todo fue muy bien. Pero en ese momento fue un momento tremendamente duro. Y luego la pandemia, ya ni te cuento. La pandemia, yo siempre cuento que la primera semana que se paró todo, la tuve de vacaciones. Yo en 7 años no había tenido nunca vacaciones, más que 2 días. Entonces, una semana obligarte de vacaciones, lo noté como, ostras, puedo leer, puedo escuchar música, puedo escuchar podcast. A la semana dije, ya está bien, ya he descansado, ahora quiero marcha. Y dije, ostras, que esto hemos pasado de facturar 100 a facturar 0. Entonces también fue un momento súper complicado esto. No tanto por la parte económica, que también hay, yo creo que los ICOs y los ERTEs ayudaron a muchísimas empresas, a mucho tejido empresarial español, sobre todo por el personal. Porque cada persona es de su padre y su madre, cada persona lo lleva de una manera diferente y poder comunicarlo con ellos desde tu incertidumbre, de que no tienes ni idea de lo que va a pasar. Entonces, el propio trabajador, la gente de la empresa necesitaba cierta certidumbre que va a pasar, cuándo se va a abrir, 2, 3, 6 meses, un año. Y tú decías que no sé nada, ¿sabes? Que no te puedo decir nada porque no. Entonces, hubo ciertas fricciones y demás, también lo pasé bastante mal. Yo siempre digo que en pandemia una pequeña parte de mi yo emprendedor murió y se creó mi yo empresario, porque te hizo mucho más resiliente y te hizo mucho más empresario y decir, ostras, que es que esto nos tenemos que levantar y a lo mejor hay que tomar otra serie de decisiones en pos del futuro y en pos de la compañía. Pero esos 2 momentos fueron momentos bastante complicados, la verdad. Son momentos complicados que además me viene fenomenal que los hayas relatado, Chimo, en este encuentro, para pasarle el testigo a Jorge y que además me responda una doble pregunta. Te voy a hacer una doble pregunta, Jorge. La primera es, en este contexto tú los conoces un año antes, de repente ves toda esta evolución, me encantará saber en ese momento qué pasaba por tu cabeza y la hilo con la pregunta que sí que te iba a hacer anteriormente, que es que me gustaría conocer desde tu perspectiva, ahora que conoces el caso de Chimo y que conoces a muchísimos más emprendedores, un poco si nos podías desvelar, bajo tu punto de vista, qué ingredientes, ¿no?, tiene este emprendedor. No lo vamos a llamar exitoso, porque ahí cada uno como exitoso puede tomar cada uno su visión,
pero sí este emprendedor, no sé, nato, llamémoslo nato, como diciendo que tiene unos ingredientes que hacen que la fórmula vaya así a tener éxito en sí. Me encantaría que me respondieras estas dos preguntas. Yo sí que creo que es exitoso, Vale. porque es verdad que cada uno mide el éxito de una manera, pero no solo permanecer, sino expandirse y crecer y seguir con un proyecto empresarial que se va renovando periódicamente para nuevas metas, para mí es éxito. Vale. O sea, de hecho, creo que ese cambio que hizo de considerarse emprendedor a empresario es un cambio significativo también en la vida de Cashfit, ¿no? La primera pregunta, cuando estábamos en el 19, bueno, de la pandemia hemos hablado muchas veces, pero es verdad que fue un momento duro, pero también un momento de reflexión de cosas nuevas que nos obligaban a pensar que el futuro ya podía ser diferente y que nos podíamos encontrar con cualquier cosa. Que si salías de ahí vivo, ya difícilmente ibas a pasar por cosas más complicadas y más en un negocio como el que tiene Cashfit. Yo creo que Chimo aprovechó muy bien el tiempo, se convirtió en una referencia, Cashfit se convirtió en una referencia en el sector a la hora de poner en común reflexiones y aprovechar el tiempo libre, entre comillas, para ahondar en el conocimiento de sus clientes. Esto luego ha venido muy bien. Ha venido muy bien porque eso yo creo que Cashfit tiene, y lo representa Chimo, tiene un par de claves para el éxito. Una es la flexibilidad y otra es la honestidad y la confianza que genera el cliente. Y ese periodo de pandemia creció exponencialmente la honestidad y la confianza que los clientes percibían en Chimo y en Cashfit y en el equipo de Cashfit. Entonces creo que esa flexibilidad tecnológica, evidentemente, tiene una base tecnológica maravillosa, porque sin esto no. Pero a partir de ahí hay muchas compañías, startups o no, con grandes tecnologías, pero que no saben llevarla al mercado, ¿no? Yo creo que la clave del éxito en Cashfit es combinar esas dos partes, ¿no? Desde luego, además, hay una cosa que lo avala, aparte de vuestras palabras y vuestra experiencia, que yo creo que también es muy importante, pero hay un hecho que lo avala, que creo que solo eres tú el único Chimo que tiene esto en la Comunidad Valenciana, que es que Chimo fue primero el mejor emprendedor del año y posteriormente, y de hecho sigue siendo, el mejor empresario del año, joven empresario del año. Eso es. Que la verdad es que avala muy bien el discurso que acaba de decir Jorge. Por cierto, coincido plenamente, Jorge, en los aspectos... Estaba preparado esto. Ya no, sí, totalmente. Es que hemos ensayado mucho esta conversación, pero es verdad que coincido mucho y que demuestra esa flexibilidad de la que me decías, ¿no? Y ese cambio de mentalidad que pasa de una cosa u otra. La verdad es que el futuro de Cashfit, a mi parecer, porque insisto, porque yo no os conozco de nada, ¿no? Pero sí que tiene muy buena pinta. ¿Cuáles creéis que son un poco... Chimo, desde tu punto de vista y luego Jorge, desde esta parte de Arrope, ¿cuáles crees que son los próximos pasos de Cashfit? ¿Cuáles crees que es el futuro? Tampoco nos vamos a ir muy lejanos. O sea, yo creo que ahora, después de la pandemia también nos dio una perspectiva para empezar a ver las cosas más a corto o largo plazo. Entonces, no sé un poco dónde está tu mentalidad ahora, dónde está tu foco ahora en estos momentos en Cashfit. Pues si ahora mismo somos el proveedor número 1 de tecnología o de servicios tecnológicos para eventos en España y seremos entre el 3 y el 5 en el mundo, el objetivo es ser el número 1 en el mundo. Vale. O sea, el objetivo es llegar a Estados Unidos lo más rápido posible o lo antes posible, estando bien posicionado. Creo que hay que pasar antes por diversos estadios, como puede ser ir a UK, empezar a hacer eventos en UK, y paralelamente luego también tema Dubái, Abu Dhabi, Australia, Brasil y tal, pero sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado gigantesco donde hay miles de festivales y donde no hay un claro dominador del proveedor del cashless. Me refiero, es algo que se hace, no se hace regular, funciona, porque al final, aunque parezca que no Estados Unidos, el centro de Estados Unidos no es tan tecnológico como las diferentes costas y demás, y el cashless en muchos festivales no ha entrado en Estados Unidos, se funciona con monedas, con dólares, con tokens, y no hay, por ejemplo, Holanda, que también es un país súper tecnológico, hemos sido nosotros los que hemos vuelto a meter el cashless dentro de Holanda, porque tuvieron unas malísimas experiencias 5 años atrás o 4 años atrás, y les cayó 3 festivales de 60.000 personas a la vez. Vaya. Y odiaron el cashless
cashless de repente y estuvieron 5 años sin meter el cashless. Entonces fueron holandeses que vinieron a España, los vieron en un evento de 50.000, 60.000, dijeron, uy, esto funciona, hay recarga online, hay recarga por los tótems, todo funciona bien, uy, ¿y esto por qué en Holanda no somos capaces de hacerlo? Entonces nos han llevado ellos a Ámsterdam, Rotterdam y demás, y la verdad que muy bien. Entonces el objetivo es llevar a Estados Unidos, que es para mí la meca de los festivales o los mercados o de los eventos musicales, y ver si somos capaces de ir tú a tú con los top 1, top 2, que uno es canadiense y otro es francés, para llegar ahí a ver cuánto tardamos en llegar y cómo de buenos somos frente a ellos. Yo creo que a lo mejor es muy difícil ser el número 1 del mundo, pero si nos quedamos en el camino y somos el 2 y el 3, pues es una evolución bastante positiva de donde estamos ahora mismo. Y esta es un poco tu visión subjetiva de dentro de la empresa, pero que me gustaría validar con Jorge, tú como desde el conocimiento ya de, parece broma, pero 6 años desde que los mucho conoces. tiempo ya, sí. O sea, tú cuando te dicen estas cosas y cuando Casfit te expresa estas ideas de futuro, Chimo y su equipo y demás, ¿cuál es tu papel un poco? ¿Un poco alzarles, seguirles? Bueno, ¿cuál es tu papel? A ver, en estos momentos, hasta los últimos años, ha sido, ya te digo, de amistad más que de otra índole. Lo que pasa es que es verdad que hablamos mucho sobre Casfit, muchísimo. Incluso estando de vacaciones. Y hablamos mucho sobre Casfit porque seguimos manteniendo ese vínculo de compartir, ¿no? Y a mí me encanta que comparta y darle mi opinión y luego, evidentemente, tiene que ser él el que tome decisiones. Yo creo que la fase internacional de Casfit está por llegar. También creo que acabará siendo el top 1 o 2. Oye, pues si el externo y el interno lo dicen, ya es buena señal. Lo tengo claro. Lo que sí que es un reto todavía más grande que los retos a los que se ha enfrentado desde el inicio, porque para salir al mercado exterior tiene que tener bien afianzado el mercado interior y sobre todo las estructuras de la compañía. Entonces yo creo que ahí Chimo está con la cabeza bien enfocada en que por estar mirando hacia el exterior, el interior no se desbarajuste, ¿no? Se genere ahí un tema. Entonces, a mí me da la impresión de que esa parte internacional se puede ganar con las mismas armas, que son la flexibilidad, la tecnología y sobre todo la honestidad que genera confianza. Claro. Es que al final, yo creo que si el discurso, lo que se proyecta, ya no se proyecta de forma interna en el equipo, que eso ya entiendo que tanto Chimo como Javi están en esta guerra de que todo el mundo que se adentre en Casfit pues tenga la misma visión, si encima de forma externa son capaces ellos de transmitirlo y encima los que estéis detrás sois capaces de creer en un mismo fin, es verdad que, por lo menos a nivel comunicación, es muy, muy potente. Luego, a nivel de ejecución, ya entiendo que será un camino complicado. Tienes razón. Yo creo que hay una coherencia entre lo que están haciendo, lo que proyecta el equipo y, sobre todo, la punta de lanza, que es el estar cerca del cliente. O sea, yo creo que yo pensé que yo era la persona que más había viajado del mundo, pero no. Conociste a Chimo, ¿verdad? Está aquí el que más millas ha recorrido y lo hace precisamente para estar cerca del cliente y que el cliente y de su equipo y que perciban que les importa. Claro. Y esto es clave. Claro, esto hay que escalarlo porque si quieres ir a un país como Estados Unidos, que es enorme, pues tienes que crear unas estructuras que sean escalables, ¿no? Correcto. La mayor locura que hice este verano es ir a Ciudad de México, estar 4 horas y volverme. Chimo, esto ya es otro nivel. No lo digo como orgulloso, fue una mierda, ¿sabes? No. Pero... Yo he pasado 3 días en Estados Unidos de irme a California, 14 horas, no llego a las 70 y algo, 72 horas, creo que no llego, y volverme a Valencia. Pero esa es la máxima locura y pensaba que el récord lo tenía yo. La parte positiva es que el jet lag no lo tienes, porque 4 horas no te da tiempo. O sea, vas y vuelves y te quedas igual. Una mala noche y arreglado. Te quedas igual. Sí, pero eso fue duro, ¿eh? Fue duro llegar ahí, estar ahí, hacer 2 cosas y deciros, oye, porque va a estar más tiempo, pero no mucho más. Pero dije, adelanto un vuelo y me vuelvo. Claro. Estamos ya llegando al final de la charla. Todos, por favor. Gracias. Pero sí que me gustaría haceros una última pregunta fuera de Casfit. Esta sí que es fuera de Casfit. Lleváis muchísimos años viendo emprendedores, asesorando emprendedores, creando empresas, llamémosle tecnológicas, startuperas, como le queréis llamar. El contexto está como está. Lo sabemos, no vamos a hacer una divagación ahora de cómo está porque más o menos lo sabemos. Pero sí que me gustaría conocer vuestra reflexión sobre
¿cómo está el mundo tecnológico? O sea, ¿estamos un poco diversificados en opiniones, un poco borrachos de IA, un poco en general estamos todos un poco volviéndonos locos? Es una buena frase esa. Entonces, sí que me gustaría conocer vuestra reflexión un poco de, insisto, con este corto largo plazo, de cómo lo veis, cuál sería el mensaje, ¿no? Vosotros que lleváis años y años asesorando y viendo proyectos o haciendo proyectos, ¿cómo lo veis, Chimo? No sé si me podías dar un titular. A ver, yo creo que la IA ha venido aquí para cambiar el mundo entero. Es como la revolución de Internet, que yo era muy pequeño y no la logré ver, o era muy pequeñito, con lo cual el año 2000 y tal cual, y las burbujas.com, y yo pues, tenía 4 años o de los 90, no era consciente de nada. Pero la IA ha venido aquí para cambiar muchas cosas. Esto no es por hacer IA vales más o creces más rápido, tú una startup más guay. O sea, la IA tiene que venir para echarte una mano, o sea, para ayudar. Es decir, ¿la IA va a acabar con todos los desarrolladores del mundo? No, es mentira, es imposible que la IA acabe con todos los desarrolladores del mundo. ¿Qué pasa? Que hay desarrollo más front, desarrollo más sencillo, desarrollo de más calidad, o los desarrolladores tendrán que tener otras actitudes para entender ese desarrollo, hacer ciertas puntualizaciones o ciertas mejoras del código para dar un valor añadido mucho más que un churro, o sea, me refiero que una máquina te haga código a churro, ¿vale? Entonces, me refiero, pero esto va a ser la base, es decir, todo el mundo va a tener acceso a esa IA y todo el mundo va a poder tener un acceso a generar código de un estándar Ya no es contrato a 100 desarrolladores que me suben el estándar y que tiene 10, tiene un estándar diferente. Es decir, lo que te va a hacer la IA es que te va a democratizar, en este caso desarrollo, te va a democratizar que tengas acceso a tener pues, un nivel de desarrollo muy alto. A partir de ahí, en función, como antiguamente, en función de desarrollo, cómo quieres utilizarlo, qué servicio nuevo quieres aplicar, qué tecnología nueva quieres aplicar, hacia dónde va tu modo de negocio, qué marketplace quieres vender o qué producto. Entonces, eso no lo va a cambiar. La IA no te va a decir, oye, pues yo creo que ahora es muy importante vender, no sé, cojines para los aviones. La IA esto no te lo va a decir. Lo va a decir el emprendedor que esté detrás, que ha viajado mucho en avión, que ha visto que hay un nicho de negocio, etc, etc, etc. Entonces, yo creo que la IA lo que te va a hacer es que te va a democratizar estas partes que eran antes muy complicadas, muy complejas, muy caras, muy difíciles, y en esta parte. Pero las partes pensantes, esto no va a ser lo mismo. O sea, el emprendedor que esté detrás, el creador, el valiente que dé ese salto, la IA no te lo va a dar por ti. La IA no te va a generar una financiación, no va a ir al banco a pedirte un préstamo, no va a ir a tus padres, no va a ir a una ronda de financiación y las 3 Fs y demás. No, la IA te va a ayudar en cosas que antes tardaba 10 horas, pues va a tardar 1. Y esas 9 horas restantes las vas a dedicar a aportar valor a tu negocio, a tu idea o a tu proyecto. Entonces, yo creo que la IA, esa parte es súper importante. Y luego, en cuanto a tecnología, la gente se da cuenta que tecnología por tecnología, sin unos resultados, sin unos servicios que realmente aporten valor, no vale nada. Conocemos muchas startups, muchas ideas maravillosas que dicen, ostras, pero mola mucho, vale mucho, pero ¿y esto quién lo compra? Uy, pues no compra nadie. ¿Y de qué viven? Del humo, de rondas. Entonces, creo que esto cada vez se penaliza más y se buscan unos resultados, unas métricas que sostengan ese modo de negocio o esa valoración o esas métricas. O sea, me encanta esta reflexión de, oye, facilitar el camino, pero al final la esencia no se pierde. No sé si Jorge en este caso coincide. Yo coincido completamente. De hecho, es verdad que es una revolución y todavía no sabemos dónde llegará. Pero yo creo que el factor humano prevalece. En muchísimas revoluciones tecnológicas ha ocurrido. Seguramente alguien dirá que esta es diferente y que tal. No lo sé, mis hijos lo sabrán. Pero yo creo que el factor humano sigue siendo importante, precisamente a la hora de crear. Probablemente cierta IA te puede ayudar a detectar necesidades, pero para ponerlas en marcha y para encontrar el mercado, se necesitan personas. Y creo que las compañías, por lo menos en nuestro entorno, que triunfan o que triunfarán, son las que tienen un factor humano importante. Por lo menos eso quiero creer. A ver, en realidad tiene todo el sentido del mundo y además lo has hilado muy bien con el discurso de Chimo de decir, oye, pues mira, que la tecnología nos va a facilitar y la IA puede venir aquí a aligerarte un camino que antes te costaba mucho más, compro, pero la realidad es que la visión, la ejecución y el capital relacional, que antes lo hablaba con Carlos de IBEFA del tema, eso la IA, por mucho que queramos, señores, a día de hoy no lo va a hacer. Y volviendo a Casfeed, a los festivales irán personas, no era Correcto. la IA.
Varios, además, que ya están... Bueno, Chimo, te iba a preguntar qué tal el mes, pero el auge de las ventas de entradas de todos tus festivales está siendo desde hace una semana hasta dentro de la siguiente. Sí. Así que muy buen mes para CashFit y, en general, yo le auguro un futuro súper prometedor. Muchísimas gracias, Chimo. Muchísimas gracias, Jorge, por venir. Que en tiempos que están cayendo aquí en Valencia es de vértigo venir a Valencia. Encantado. Con tanta lluvia. Así que nada, yo os pido un fuerte aplauso para nuestros ponentes y damos paso a la siguiente charla. Gracias, chicos. Gracias.